Enero de 1857. Dum Dum. Un arsenal cerca de Calcuta, el centro neurálgico de la maquinaria militar de la Compañía Británica de las Indias Orientales en Bengala. El aire era pesado y denso como una manta húmeda y vibraba por el calor sobre el suelo reseco de la plaza de armas. Estaba impregnado de olores a pólvora, aceite de fusil, sudor y algo más, apenas perceptible, intangible. Era el olor del miedo. Nadie pronunciaba aún esa palabra en voz alta, pero ya flotaba en todas partes, aferrándose a las conversaciones en los cuarteles, a las miradas que intercambiaban los cipayos, los soldados indios al servicio de los británicos. Todo comenzó con una conversación tan insignificante como la chispa destinada a caer en un polvorín. Un curtidor, perteneciente a la casta inferior de los intocables, se acercó a un cipayo brahmán, cuya pureza de casta era su mayor tesoro, y le pidió agua de su recipiente de cobre. El brahmán se negó con desprecio. Un solo toque del impuro habría profanado su recipiente y a él mismo. En respuesta, el trabajador sonrió, una sonrisa maliciosa, de quien lo sabe todo. Pronto tu casta llegará a su fin, siseó. Pronto todos ustedes, tanto brahmanes como musulmanes, morderán cartuchos untados con grasa de vaca y de cerdo. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo profundo. Para un oído moderno pueden sonar extrañas, casi sin sentido. Pero para un cipayo brahmán en la India de 1857, eran más terribles que una sentencia de muerte. La vaca, un animal sagrado para los hindúes. El cerdo, un animal impuro para los musulmanes. Tocar su grasa con los labios significaba cometer el sacrilegio más terrible. Perder la fe, la casta, el alma, significaba convertirse en un paria, un marginado tanto en este mundo como en el venidero. El rumor se extendió más rápido que un incendio forestal. Primero en susurros, de oído en oído, de cuartel en cuartel. Luego corrió por los cables del telégrafo, que los propios británicos habían tendido con tanto orgullo por toda la India, sin sospechar que su mayor logro tecnológico se convertiría en el mensajero de su mayor catástrofe. De Dum Dum a Barrackpore, de Barrackpore a Meerut, Kanpur, Lucknow. El rumor se llenó de detalles, cambió, se distorsionó, pero su esencia permaneció inalterada. Los británicos, los sahibs, los ingleses, habían ideado un plan diabólico. Habían decidido convertir a todos los indios al cristianismo por la fuerza y el engaño, destruyendo su fe, sus costumbres, su civilización. Y los nuevos cartuchos para el nuevo fusil Enfield eran solo el primer paso de este plan. Los oficiales británicos se reían, lo llamaban estúpidos chismes de viejas, intentaban torpemente desmentir los rumores, pero cada una de sus palabras solo aumentaba las sospechas. No entendían, o no querían entender, que el problema ya no eran los cartuchos. El cartucho era solo un símbolo, la última gota que colmó el vaso de un siglo de humillación, miedo y resentimiento. Se convirtió en el catalizador que liberó la furia acumulada durante 100 años. Este no es solo el relato de una rebelión, es el relato del choque de dos mundos, de dos civilizaciones separadas por un abismo de incomprensión. Es la saga de cómo una corporación comercial de Londres se convirtió en la dueña de un subcontinente y cómo su arrogancia y codicia sembraron las semillas de su propia destrucción. Es una historia de heroísmo y de una crueldad inimaginable, de nobleza y de la más vil traición. Recorreremos las llanuras calcinadas del norte de la India. Veremos el asedio de Delhi, la masacre de Kanpur, la heroica defensa de Lucknow. Conoceremos al último emperador mogol, un anciano poeta convertido por el destino en el estandarte de la rebelión. A la valiente reina guerrera Lakshmibai. A los despiadados generales británicos que ahogaron la revuelta en sangre.
Esta es la historia del Gran Motín de la India de 1857. Para los británicos, la rebelión de los cipayos. Para los indios, la primera guerra de independencia, un evento que marcó un antes y un después en la historia de la India, que enterró a la Compañía de las Indias Orientales y dio origen al Raj británico, un evento cuyas cicatrices aún no han sanado. Y todo comenzó con un rumor tan simple como la muerte, un rumor sobre cartuchos untados con grasa. Para entender por qué la India explotó con tanta furia en 1857, es necesario retroceder 2 siglos y medio, a un Londres brumoso, a una sala que olía a lana y a humo de carbón, donde un grupo de caballeros emprendedores decidió que el futuro de Inglaterra estaba en Oriente. No eran conquistadores ni cruzados, eran comerciantes, y su creación, nacida el 31 de diciembre de 1600, llevaba un nombre modesto y comercial: la Honorable Compañía de las Indias Orientales. En aquella época la India, o como se la llamaba entonces Indostán, era para los europeos una tierra de fábula, llena de riquezas inimaginables. Especias, pimienta, muselina, seda, piedras preciosas, todo esto atraía a aventureros y comerciantes. En este campo ya jugaban portugueses y holandeses, los ingleses eran los recién llegados. Sus primeros pasos fueron tímidos y cautelosos. No pensaban en conquistas, solo pedían a los poderosos emperadores de la dinastía mogol, que gobernaban la mayor parte de la India, una cosa: permiso para establecer algunos puestos comerciales o factorías en la costa. Las primeras factorías en Surat, Madrás, Bombay y Calcuta eran pequeñas islas de Inglaterra en el inmenso océano Indio. La vida allí era dura. Las enfermedades, el clima desconocido y la amenaza constante de los competidores y los gobernantes locales se cobraban la vida de cientos de ingleses. Pero los que sobrevivían amasaban fortunas fabulosas. La compañía se enriquecía, sus acciones subían, su influencia en Londres se fortalecía. El punto de inflexión clave ocurrió en el siglo XVIII. El imperio mogol, antes poderoso y centralizado, comenzó a desmoronarse. Tras la muerte del gran emperador Aurangzeb en 1707, comenzó una era de disturbios y guerras civiles. Los gobernadores, nawabs y rajás se declararon gobernantes independientes. Desde el oeste atacaban los ejércitos de caballería maratha. Desde el norte invadió el Shah persa Nader, quien en 1739 capturó y saqueó Delhi, llevándose el legendario trono del pavo real y montañas de tesoros. La India se convirtió en un mosaico de principados en guerra, y en este caos, la Compañía de las Indias Orientales vio su oportunidad. Comprendió que para proteger su comercio necesitaba su propio ejército. Comenzó a reclutar a locales, los cipayos, a entrenarlos en tácticas europeas y a armarlos con armas europeas. Al mismo tiempo, empezó a intervenir en la política, jugando con las contradicciones entre los gobernantes locales, apoyando a un pretendiente al trono contra otro a cambio de privilegios comerciales y territorios. Los principales rivales de los ingleses en este juego fueron los franceses, que actuaban exactamente de la misma manera. Los principados indios se convirtieron en el campo de batalla de una guerra indirecta entre las dos potencias europeas. Fue en esta lucha que apareció en escena el hombre que transformó a la compañía de una corporación comercial en una potencia territorial. Su nombre era Robert Clive. Agresivo, ambicioso, un táctico brillante y un intrigante sin escrúpulos, Clive era un genio de la guerra colonial. Comprendió que un ejército pequeño pero disciplinado de cipayos bajo el mando de oficiales europeos podía derrotar a cualquier ejército indio, por numeroso que fuera, si carecía de disciplina y de un mando unificado. El momento estelar de Clive fue la batalla de Plassey en 1757, exactamente 100 años antes de la Gran Rebelión. El nawab de Bengala, Siraj-ud-Daula, descontento con la arrogancia de los ingleses, capturó su fuerte en Calcuta.
Clive, con un ejército de 800 europeos y 2.200 cipayos, se enfrentó al ejército de 50.000 hombres del Nawab. La batalla en esencia se ganó antes de comenzar. Clive sobornó al principal comandante del Nawab, Mir Jafar, prometiéndole el trono. En el momento decisivo, una gran parte del ejército de Bengala simplemente se negó a luchar. La victoria fue total. La batalla de Plassey fue un punto de inflexión. La compañía se convirtió en la gobernante de facto de Bengala, la provincia más rica de la India. Obtuvo el derecho a recaudar impuestos y acuñar moneda. Desde Calcuta a Londres no solo fluían los ingresos del comercio, sino ríos de dinero extraídos de la nueva colonia. Estos tesoros de Bengala dieron un poderoso impulso a la revolución industrial en Inglaterra. Y para la propia Bengala, comenzó un período de saqueo monstruoso que condujo a la terrible hambruna de 1770, la cual se cobró la vida de casi un tercio de la población. Los empleados de la compañía, desde el gobernador general hasta el último oficinista, amasaban fortunas personales a una velocidad increíble. A estos nuevos ricos, que regresaban a Inglaterra con las riquezas saqueadas, se les llamaba despectivamente nababs. Su lujo ostentoso y su corrupción causaron escándalos incluso en el Parlamento británico, que intentó limitar de alguna manera el poder absoluto de la compañía, aprobando una serie de leyes reguladoras. Pero el proceso ya era imparable. En las décadas siguientes, usando la diplomacia, el soborno y la fuerza bruta, la compañía expandió sus dominios. Gobernadores generales como Warren Hastings, Cornwallis y, especialmente, Richard Wellesley, llevaron a cabo una agresiva política expansionista. Rompieron la resistencia de los marathas, conquistaron el temible principado de Mysore, gobernado por Hyder Ali y su hijo Tipu Sultan. Obligaron a los gobernantes indios a firmar tratados subsidiarios, por los cuales renunciaban de facto a su independencia, cediendo a la compañía la defensa y la política exterior y comprometiéndose a mantener tropas británicas en su territorio. A principios del siglo XIX, la Compañía de las Indias Orientales controlaba, directa o indirectamente, la mayor parte de la India. La tienda de un comerciante se había convertido en un poderoso imperio, con su propio ejército, su propia flota y su propia administración civil, y gobernaba a millones de personas cuyas costumbres, creencias e idioma no entendía en absoluto, ni deseaba entender. Y mientras en los salones de baile de Calcuta y las residencias de verano en Simla, los oficiales y funcionarios británicos bebían champán y bailaban valses, bajo el majestuoso edificio de su imperio indio se extendían grietas profundas e invisibles. El gobierno de la compañía, que para muchos en Gran Bretaña parecía un triunfo de la civilización y el progreso, para millones de indios era una era de humillación, ruina y miedo. El descontento se había acumulado durante décadas, filtrándose en todas las capas de la sociedad, desde los príncipes arruinados hasta los campesinos empobrecidos. Los cartuchos fueron solo el detonador. La verdadera carga explosiva se había colocado mucho más profundo, 1848. Lord Dalhousie asumió el cargo de gobernador general de la India. Era un hombre de voluntad de hierro, enérgico y arrogante, sinceramente convencido de la superioridad de la civilización británica y de su derecho a llevar sus beneficios a los pueblos atrasados de la India. Fue un modernizador implacable. Bajo su mandato aparecieron en la India los ferrocarriles, el telégrafo y el sistema postal. Pero también fue el principal arquitecto de las anexiones que llevaron a la aristocracia india al límite. Su principal herramienta fue la llamada doctrina de la caducidad. Según esta doctrina, si el gobernante de un principado indio bajo el protectorado de la compañía moría sin dejar un heredero de sangre directo,
Sus dominios pasaban automáticamente a la administración directa de los británicos. Al mismo tiempo, la centenaria tradición india de adoptar un heredero que tenía plena validez legal y religiosa era simplemente ignorada. Era un robo legalizado. Uno tras otro, nuevos territorios se añadían al mapa de las posesiones británicas. Satará, Jaipur, Sambalpur, Nagpur. Pero los dos casos más significativos fueron la anexión del Principado de Jhansi y el destino de Nana Sahib. El gobernante de Jhansi murió dejando un hijo adoptivo. Su viuda, la joven y enérgica reina Lakshmi Bai, suplicó a los británicos que reconocieran los derechos de su hijo. Se le negó. Humillada y despojada de su poder, guardó un resentimiento que pronto la convertiría en la Juana de Arco de la rebelión india. El segundo caso fue el de Nana Sahib. Era el hijo adoptivo del último Peshwa, el jefe de la otrora poderosa confederación maratha. Tras la muerte de su padrastro, Dalhousie le negó no solo el derecho al título, sino también la enorme pensión que había sido garantizada por tratados anteriores. Nana Sahib, un refinado aristócrata que vivía en un lujoso palacio en Bidhur, cerca de Kanpur, intentó hasta el final apelar a Londres, pero fue en vano. Su humillación lo convirtió en uno de los líderes más crueles del motín. El apogeo de la política de Dalhousie fue la anexión en 1856 del rico y próspero reino de Awadh. Aquí ni siquiera funcionó la doctrina de la caducidad, pues el rey tenía un heredero. Así que los británicos simplemente declararon que el rey Wajid Ali Shah gobernaba mal su estado, y sobre esa base lo depusieron y lo enviaron al exilio en Calcuta. Awadh, una tierra floreciente, hogar de muchos cipayos del ejército de Bengala, fue convertida en una provincia británica. Esto causó conmoción e ira. Miles de aristócratas, funcionarios y guerreros que servían en la corte del Nawab perdieron sus medios de vida de la noche a la mañana, y los cipayos, cuyas familias vivían en Awadh, vieron cómo sus aldeas natales caían ahora bajo el poder de los despiadados recaudadores de impuestos británicos. La lealtad que habían mantenido hacia la compañía se tambaleó. Para el pueblo llano de la India, el gobierno de la compañía significó ante todo el colapso económico. Antes de la llegada de los británicos, la India era uno de los mayores productores textiles del mundo. Sus telas de algodón y seda eran famosas en todo el mundo. Pero la revolución industrial en Inglaterra y la política colonial de la compañía lo cambiaron todo. Las telas baratas producidas en las fábricas de Manchester inundaron el mercado indio, desplazando los productos de los artesanos locales. Ciudades enteras, como Dhaka, famosa por su muselina, cayeron en decadencia. Millones de tejedores e hilanderos perdieron su trabajo. El campesinado sufría bajo un nuevo sistema fiscal. Los británicos introdujeron un sistema en el que los impuestos debían pagarse en dinero, no con una parte de la cosecha, y en plazos estrictamente establecidos, independientemente de si el año había sido bueno o de sequía. Para pagar los impuestos, los campesinos tenían que pedir préstamos a usureros con intereses exorbitantes. Al no poder pagar, perdían sus tierras, que pasaban a manos de los usureros o de nuevos terratenientes, los zamindares. En todo el país crecía el número de jornaleros sin tierra y la servidumbre por deudas se convirtió en la norma. Los británicos del siglo XIX, embriagados por sus éxitos, veían la cultura y la religión indias con un desprecio manifiesto. Los misioneros evangélicos, cuya actividad era cada vez más intensa, predicaban abiertamente en los bazares, en las escuelas e incluso en las prisiones, calificando el hinduismo y el islam de supersticiones paganas. Su actividad despertaba la profunda sospecha de que el gobierno los apoyaba en secreto y preparaba la conversión forzosa de todos al cristianismo. Al mismo tiempo, los británicos comenzaron a implementar reformas sociales que,
aunque progresistas desde el punto de vista europeo, eran percibidas por muchos indios conservadores como un ataque directo a su fe y tradiciones. Prohibieron el sati, la autoinmolación ritual de las viudas en la pira funeraria de su marido. Aprobaron una ley que permitía a las viudas hindúes volver a casarse. Lucharon contra la práctica del infanticidio femenino. Aunque estas reformas eran humanitarias, su imposición por la fuerza, sin tener en cuenta la opinión de la sociedad local, generó el temor de que los británicos quisieran destruir los cimientos mismos del orden social hindú. Las nuevas tecnologías también causaban un terror supersticioso. La gente común creía que los cables del telégrafo se tendían para colgar a los rebeldes, y que en las locomotoras de vapor, en los hornos, quemaban a los brahmanes para asegurar el movimiento. Todo esto se fusionó en una paranoia general. Los extranjeros blancos no habían venido solo para gobernar y saquear, habían venido a destruir su mundo. Y finalmente el propio ejército de cipayos, el principal instrumento del dominio británico, estaba lleno de sus propias quejas. El ejército de Bengala, el más grande de los 3 ejércitos de la compañía, se reclutaba tradicionalmente entre las castas altas brahmanes y rajputs, principalmente de la región de Awadh. Estas personas eran muy escrupulosas en cuestiones de pureza ritual y tradiciones. Sin embargo, con el tiempo su estatus y privilegios comenzaron a erosionarse. Los oficiales británicos los trataban cada vez con más arrogancia, sin conocer su idioma ni sus costumbres. El ascenso para los indios era prácticamente imposible. Un cipayo solo podía llegar al rango de subedar, o capitán, pero seguía estando por debajo del alférez británico más joven. El salario no había aumentado en décadas, mientras que los precios subían. En 1856 se aprobó la Ley de Servicio General, según la cual cada nuevo recluta debía firmar un compromiso de estar dispuesto a servir fuera de la India, incluso cruzando el mar. Para los hindúes de casta alta, cruzar el océano o el Kalapani, las aguas negras, significaba perder la casta. Esta ley provocó una indignación silenciosa. El ejército que había conquistado toda la India para los británicos se sentía traicionado y humillado. Así, para 1857, la India era como un bosque reseco al final de una larga sequía. Por todas partes había yesca seca, la nobleza arruinada, el campesinado empobrecido, los artesanos desesperados, el clero ofendido y los soldados humillados. Solo faltaba una chispa, y esa chispa fue el rumor de los cartuchos untados con grasa de vaca y cerdo. Y mientras el rumor venenoso se extendía por todo el norte de la India, convirtiendo la desconfianza en miedo y el miedo en una furia sorda, en el acuartelamiento de Barrackpore, cerca de Calcuta, maduraba el primer fruto sangriento de esta siembra. Fue aquí, entre los cuarteles pulcramente encalados y las plazas de armas bien cuidadas, donde estaba destinado a sonar el primer disparo de la guerra que se avecinaba. Y el nombre del hombre que apretó el gatillo entró para siempre en la historia de la India como un símbolo de protesta y sacrificio. Se llamaba Mangal Pandey. Era un joven cipayo del 34º Regimiento de Infantería Nativa de Bengala, originario de Awadh, un brahmán de casta. Alto, de buena presencia, era un buen soldado, bien considerado por sus superiores. Pero en su alma, como en las almas de miles de sus compañeros, hervía una caldera de miedo e indignación. Vio cómo su tierra natal, Awadh, era humillada y anexionada. Oyó las historias de los misioneros que insultaban a sus dioses, y por supuesto oyó hablar de los nuevos cartuchos. Para él, como hindú devoto, no era un simple chisme. Era la prueba directa de una conspiración diabólica contra su fe. La tensión en Barrackpore crecía cada día.
Los cipayos del 34º Regimiento se negaban abiertamente incluso a tocar los nuevos cartuchos que les habían entregado para prácticas de tiro. Aunque los británicos juraban que ese lote no estaba untado con grasa animal. La disciplina se desmoronaba. Los soldados se reunían por las noches, celebraban reuniones secretas. El ambiente estaba cargado de electricidad. En la tarde del 29 de marzo de 1857, la paciencia de Mangal Pandey se agotó. Según algunos informes, había consumido bhang, una bebida embriagadora a base de cannabis que quizás le dio valor. Se puso su uniforme de gala, tomó su mosquete cargado y un talwar, un sable indio, y corrió a la plaza de armas frente al puesto de guardia. Estaba en un estado de éxtasis. Blandiendo su mosquete, llamaba a sus compañeros a rebelarse. Gritaba que salieran, que los ingleses estaban allí para destruir su fe. Les preguntaba por qué preparaban los cartuchos, ya que ellos también tendrían que morderlos. Juraba que mataría al primer europeo que viera. Un oficial indio, un yemadar, intentó calmarlo, pero fue en vano. La noticia de lo que ocurría llegó a los oficiales británicos. El primero en llegar fue el ayudante del regimiento, el teniente Bogh. Al verlo, Pandey apuntó y disparó. La bala falló, pero el caballo del teniente fue herido y lo derribó. Antes de que Bogh pudiera levantarse, Pandey se abalanzó sobre él con su sable. En ese momento, el sargento mayor Hewson acudió en ayuda del ayudante. Comenzó una lucha desesperada. 2 británicos contra un cipayo enfurecido. Y aquí ocurrió lo más terrible para el mando británico. Docenas de cipayos de la guardia se quedaron mirando la escena en silencio. Su comandante, el yemadar Ishwari Prasad, no dio la orden de intervenir. Es más, cuando Hewson gritó pidiendo ayuda a la guardia, los cipayos amenazaron a cualquiera que intentara hacerlo. Solo un soldado, un musulmán llamado Shaikh Paltu, corrió en ayuda de los británicos y sujetó a Pandey hasta que los oficiales pudieron retirarse. Poco después, llegó a la plaza el comandante del regimiento, el coronel Wheeler, y luego el comandante de toda la división, el general Hersey. Al ver al general rodeado de otros oficiales, Mangal Pandey comprendió que todo había terminado. Se apuntó con el cañón del mosquete al pecho y apretó el gatillo con el pie, pero solo consiguió herirse. Lo capturaron mientras sangraba. El juicio fue rápido. Un tribunal militar condenó a Mangal Pandey a la pena de muerte por ahorcamiento. Su acto era un motín flagrante y el mando quería dar una lección ejemplar. Pero se encontraron con un problema inesperado. Los verdugos locales se negaron a ejecutar la sentencia. Tuvieron que traer verdugos de Calcuta. El 8 de abril de 1857, Mangal Pandey fue ahorcado a la vista de toda la guarnición. Se mantuvo valiente hasta el final. Sus últimas palabras, según algunos, fueron dirigidas a sus compañeros cipayos, preguntándoles por qué no lo habían apoyado. Junto a él fue ejecutado el jemadar Ishwari Prasad, por no haber ordenado el arresto del amotinado. El 34º Regimiento, deshonrado por su traición colectiva, fue disuelto. Los británicos pensaron que con esto habían sofocado la rebelión en su origen. Estaban terriblemente equivocados. La ejecución de Mangal Pandey no asustó, sino que inspiró. No se convirtió en un ejemplo de lo que les espera a los rebeldes. Se convirtió en el primer mártir, un shahid, en la lucha por la fe y la patria. Su nombre se convirtió en un grito de guerra. En toda la India, los cipayos que oyeron hablar de su acto vieron en él a un héroe que se atrevió a desafiar a los opresores. El fuego que encendió en Barrackpore no se extinguió. Solo quedó latente durante unas semanas para, un mes después, en otra ciudad de guarnición, estallar en una llama tan devoradora que casi reduce a cenizas toda la India británica. Esa ciudad se llamaba Meerut. Meerut,
mayo de 1857, un importante centro militar situado a solo 60 kilómetros al noreste de Delhi, la antigua capital de los mogoles. A diferencia de muchas otras guarniciones, aquí no solo había un gran contingente de cipayos, sino también fuertes unidades británicas, incluyendo el famoso Sexto Regimiento de Dragones, los Carabineros y un batallón del 60º Regimiento de Fusileros. Parecía el lugar más seguro de todo el ejército de Bengala. Pero fue precisamente aquí donde las brasas del descontento se convirtieron en un incendio incontrolable que se extendió por todo el norte de la India. Como en todas partes en Meerut, el tema principal de conversación eran los malditos cartuchos. El comandante de la guarnición local, el coronel Carmichael Smith, era un hombre de la vieja escuela, directo e inflexible. Decidió acabar con los estúpidos rumores de la manera más decidida. El 24 de abril ordenó a 90 cipayos del Tercer Regimiento de Caballería Ligera de Bengala que realizaran prácticas de tiro con los nuevos cartuchos. En la plaza de armas frente a sus compañeros y oficiales británicos, 85 de los 90 jinetes se negaron a tomar los cartuchos. Fue un acto de desobediencia abierta. Para el mando británico esto era inaudito. Los desertores fueron arrestados inmediatamente y sometidos a un consejo de guerra. La sentencia fue severa: 10 años de trabajos forzados. Pero el mando decidió no solo castigarlos, sino organizar un escarmiento público que debía quitarles las tonterías de la cabeza al resto de los cipayos para siempre. En la mañana del 9 de mayo, toda la guarnición de Meerut, tanto las unidades británicas como las indias, fue formada en la plaza de armas. Los jinetes condenados fueron llevados al frente. Ante los ojos de sus compañeros humillados y enfurecidos, les arrancaron los uniformes y los herreros militares les pusieron grilletes. El procedimiento fue largo y tortuoso. Los condenados, muchos de los cuales eran veteranos que se habían cubierto de gloria en batallas por la compañía, lloraban de vergüenza e ira. Gritaban a sus compañeros que los castigaban por defender su fe y maldecían a los británicos. Esta escena de humillación pública tuvo el efecto contrario al esperado. En lugar de miedo, generó un odio hirviente. Los cipayos miraban a sus compañeros encadenados y en sus corazones moría la última gota de lealtad. Durante el resto del día y la noche, la agitación reinó en las líneas de los cipayos. Se decía que las mujeres en el bazar avergonzaban a los soldados, arrojándoles sus pulseras a los pies con las palabras: «Dadnos vuestras armas y poneos esto y quedaos en casa si no podéis liberar a vuestros hermanos». Al día siguiente, domingo 10 de mayo, se desató el infierno. Por la tarde, mientras los oficiales británicos y sus familias se reunían para el servicio religioso, los cipayos del Tercer Regimiento de Caballería corrieron a la cárcel y liberaron a sus compañeros. Simultáneamente, los regimientos de infantería, el 11º y el 20º, se amotinaron. Mataron a sus oficiales británicos, que intentaron detenerlos, y entonces el caos se apoderó de toda la ciudad. Los cipayos rebeldes, a los que se unieron inmediatamente multitudes de la plebe urbana, prisioneros liberados de las cárceles y habitantes de las aldeas cercanas, comenzaron a cazar europeos. Empezó la masacre. Irrumpían en los bungalows, matando a hombres, mujeres y niños sin distinción. Las casas fueron incendiadas, las propiedades saqueadas. El odio acumulado durante décadas se desató en una orgía de violencia. ¿Y qué hacían mientras tanto las tropas británicas? Este es uno de los momentos más misteriosos y controvertidos de toda la historia de la rebelión. En Meerut había más de 2000 soldados europeos, una fuerza más que suficiente para sofocar el motín en su origen. Pero el mando actuó con una incompetencia asombrosa. El comandante de la guarnición, el mayor general Hewitt, era un hombre anciano e indeciso.
Se perdieron horas preciosas en medio de la confusión y las órdenes contradictorias. Cuando finalmente se reunieron las tropas británicas ya era demasiado tarde. La ciudad ardía, y los cipayos amotinados, tras liberar a sus compañeros y vengarse de los europeos, ya se marchaban. Su camino se dirigía en una sola dirección, hacia el suroeste, a Delhi. Entendieron instintivamente que su motín espontáneo debía encontrar una bandera, un símbolo que uniera a toda la India. Y ese símbolo solo podía ser una persona, el anciano y decrépito emperador Bahadur Shah II, el último descendiente de los grandes mogoles, que vivía en el Fuerte Rojo de Delhi como pensionista y prisionero de la Compañía de las Indias Orientales. Durante toda la noche, la columna de rebeldes se dirigió hacia Delhi. Nadie los persiguió. El mando británico en Meerut, en lugar de perseguir a los amotinados, se dedicó a restablecer el orden en su guarnición devastada. Este error tuvo consecuencias fatales. La chispa que se encendió en Meerut volaba hacia el corazón de la India para prender allí un incendio nacional. En la mañana del 11 de mayo de 1857, los primeros jinetes de Meerut aparecieron ante las murallas de Delhi. La gran rebelión había comenzado. Mientras en Meerut ardían los bungalows, y los oficiales británicos intentaban asimilar en pánico la magnitud de la catástrofe, a 60 kilómetros de allí, en los majestuosos aposentos del Fuerte Rojo de Delhi, vivía sus últimos años el hombre a quien el destino le había reservado el papel más extraño y trágico de todo este drama. Su nombre era Abul Muzaffar Sirajuddin Muhammad Bahadur Shah, pero pasó a la historia con su seudónimo poético Zafar, que significa victoria. Tenía 82 años. Era descendiente directo de Tamerlán y Babur, ostentaba el orgulloso título de emperador de Indostán, pero su poder no se extendía más allá de los muros de su propio palacio. Bahadur Shah Zafar era emperador solo de nombre. Era un pensionista de la Compañía de las Indias Orientales, de la que recibía una asignación y estaba despojado de todo poder real. Sus días transcurrían entre la poesía, la caligrafía, la jardinería y la observación de peleas de gallos. Era un anciano refinado y melancólico que lamentaba en sus versos la grandeza perdida de los mogoles. Era la sombra de un emperador en una ciudad de sombras en la que se había convertido Delhi bajo el dominio británico. En la mañana del 11 de mayo de 1857, en esta vida somnolienta y fantasmal irrumpió el estruendo de la historia. Desde el lado del río Yamuna, bajo las ventanas del palacio se oyeron gritos y ruido. Eran los primeros jinetes de Meerut. Se agolparon bajo los muros del fuerte y gritaron, apelando al emperador. Decían que se habían rebelado por la fe, que habían matado a todos los ingleses en Meerut y que habían venido a Delhi para luchar bajo su estandarte. El anciano emperador estaba aterrorizado. Comprendía perfectamente el poder del imperio británico y la inutilidad de esa rebelión. Intentó razonar con los amotinados, enviando al capitán Douglas, el comandante del fuerte, pero ya era tarde. Los rebeldes ya estaban entrando en la ciudad por la puerta de Cachemira, y los 3 regimientos de cipayos acuartelados en Delhi se les unieron de inmediato. En la ciudad comenzó la misma masacre que en Meerut. Las primeras víctimas fueron los funcionarios británicos que vivían en la zona de Daryaganj. Simon Fraser, el comisionado de Delhi, fue asesinado. El capitán Douglas y el reverendo Jennings con su hija, que estaban de visita, fueron masacrados en las escaleras del palacio. Por toda la ciudad, los rebeldes y la turba urbana buscaban y mataban a europeos y angloindios, hombres, mujeres y niños. El Banco de Delhi fue saqueado. La redacción del periódico Delhi Gazette fue incendiada. Un pequeño grupo de oficiales y soldados británicos realizó un acto de heroísmo desesperado. Bajo el mando del teniente Willoughby, defendieron hasta el final el principal arsenal de pólvora de la ciudad.
Al darse cuenta de que no podían mantenerlo, y no queriendo que las enormes reservas de pólvora y proyectiles cayeran en manos de los rebeldes, volaron el arsenal. Una terrible explosión sacudió todo Delhi, matando a cientos de personas, pero la mayor parte de las municiones acabó en manos de los amotinados. Al anochecer, la ciudad estaba completamente en manos de los rebeldes, y todos ellos, cipayos, jinetes, la multitud, acudieron al Fuerte Rojo y exigieron que Bahadur Shah los liderara. El anciano dudó. Era un rehén de la situación. Negarse significaba una muerte segura a manos de la multitud enfurecida. Aceptar significaba desafiar al Imperio Británico, un paso suicida. Tras largas persuasiones por parte de sus hijos y cortesanos, que vieron en la rebelión una oportunidad para recuperar su poder y riqueza, aceptó a regañadientes. Al día siguiente se disparó una salva de 21 cañonazos y Bahadur Shah Zafar, poeta y calígrafo, fue proclamado emperador de toda la India. Delhi se convirtió en la capital de la rebelión. De todos los rincones del norte de la India comenzaron a afluir regimientos amotinados. La ciudad se convirtió en un enorme campamento militar, inmanejable y caótico. El emperador no tenía poder real. Se convirtió en una marioneta en manos de un consejo militar formado por los comandantes de los regimientos de cipayos. Sus hijos, los príncipes mirzas, aprovechando la situación, comenzaron a saquear a los ciudadanos ricos. La anarquía reinaba en la ciudad. Los cipayos, al no recibir paga, obtenían su sustento por la fuerza. Pero a pesar de todo el caos, la toma de Delhi tuvo una enorme importancia simbólica. Transformó un motín de soldados en una guerra a gran escala por la restauración del orden prebritánico. El nombre del último mogol se convirtió en la bandera bajo la cual se congregaron todos los descontentos. Para los británicos, recuperar Delhi se convirtió en una cuestión de honor y supervivencia. Comprendieron que mientras el Fuerte Rojo estuviera en manos de los rebeldes y en sus muros ondeara la bandera mogol, su imperio en la India pendía de un hilo. Comenzó una carrera contra el tiempo. Los británicos concentraban todas las fuerzas disponibles del Punjab para reconquistar la ciudad. Y en la propia Delhi, tras sus antiguas murallas, el frágil y caótico poder de los rebeldes se preparaba para la batalla decisiva por el futuro de la India. Mientras en Delhi, los rebeldes intentaban crear una apariencia de gobierno bajo la autoridad nominal del anciano emperador, el fuego de la rebelión se extendía por todo el valle del Ganges. Una tras otra, las guarniciones del ejército de Bengala se amotinaban, y en dos ciudades, Kanpur y Lucknow, el drama de la rebelión alcanzó su punto álgido, dando lugar a historias de una crueldad inimaginable y un heroísmo increíble que definirían durante muchos años la relación entre británicos e indios. Kanpur, una importante ciudad de guarnición a orillas del Ganges, estaba condenada desde el principio. La población europea era pequeña y las fortificaciones insignificantes. El general Hugh Wheeler, anciano y enfermo, estaba al mando de la guarnición. Cometió el error fatal de organizar la defensa no en el arsenal bien protegido, sino en dos barracones fortificados a toda prisa, rodeados por un bajo terraplén de tierra. Este lugar pasó a la historia como el atrincheramiento de Wheeler. Cuando los cipayos de Kanpur se rebelaron a principios de junio, el liderazgo fue asumido por un hombre cuyo nombre se convirtió para los británicos en sinónimo de traición, Nana Sahib, hijo adoptivo del último Peshwa, despojado de su título y pensión por los británicos, vio en la rebelión la oportunidad de vengarse y recuperar el poder. Al principio incluso aseguró al general Wheeler su lealtad, pero tan pronto como comenzó el motín lo encabezó. Cerca de 1000 británicos, de los cuales unos 400 eran militares y el resto civiles, mujeres y niños, quedaron atrapados en el atrincheramiento de Wheeler. Comenzó un asedio que duró 3 semanas. Fue un verdadero infierno.
Bajo el abrasador sol de junio, casi sin agua ni comida y bajo el constante fuego de artillería y fusiles, los sitiados morían por decenas a causa de las heridas, las enfermedades y los golpes de calor. A finales de junio la situación era desesperada, y entonces Nana Sahib hizo una oferta. Prometió a todos los europeos un salvoconducto en barcos por el Ganges hasta Allahabad si entregaban la fortificación. Tras dolorosas vacilaciones, el general Wheeler aceptó. En la mañana del 27 de junio, los defensores exhaustos y apenas vivos, junto con sus familias, salieron de su refugio y se dirigieron al embarcadero de Sati Chauragat, donde les esperaban los barcos. Pero en cuanto comenzaron a subir a bordo, sonó una señal. Desde la orilla abrieron un fuego huracanado con fusiles y cañones. Comenzó la matanza. Los barcos fueron incendiados, los hombres asesinados en el acto. Los pocos que sobrevivieron fueron arrastrados a la orilla y masacrados. Casi todos los hombres, incluido el general Wheeler, murieron. Unas 125 mujeres y niños que sobrevivieron a la masacre fueron hechos prisioneros y llevados a la ciudad. Fueron alojados en una pequeña casa llamada Bibigar, que significa la casa de las damas. Allí vivieron otras 2 semanas en condiciones terribles. Mientras tanto, un ejército punitivo británico al mando del general Henry Havelock se acercaba a Kanpur. Al enterarse de la llegada de los británicos, Nana Sahib y sus consejeros tomaron una decisión monstruosa. Decidieron matar a todas las prisioneras y a sus hijos para no dejar testigos. Se dice que los soldados cipayos se negaron a cumplir esta orden. Entonces, para este sucio trabajo, contrataron a varios carniceros del mercado de la ciudad. En la tarde del 15 de julio, entraron en el Bibijar con cuchillos y machetes. Lo que sucedió a continuación desafía toda descripción. Cuando las tropas británicas entraron en Kanpur al día siguiente, encontraron el Bibijar vacío. Pero las paredes y el suelo estaban salpicados de sangre. En el suelo había jirones de ropa de mujer, juguetes de niños y trenzas de mujer cortadas. Los cuerpos de los asesinados habían sido arrojados a un pozo seco en el patio. La visión de ese pozo enloqueció a los soldados británicos. La piedad fue reemplazada por una sed animal de venganza. ¡Recordad Kanpur!, se convirtió en su grito de guerra. Después de eso, dejaron de tomar prisioneros. Las aldeas fueron quemadas y cualquiera sospechoso de estar implicado en el motín era ejecutado en el acto de las formas más crueles. La masacre de Kanpur generó una ola de terror en respuesta que inundó la India. A solo 80 kilómetros de Kanpur, en Lucknow, la capital del recién anexionado Awadh, se desarrollaba un drama diferente. Aquí, el comisionado jefe, Sir Henry Lawrence, un administrador sabio y previsor, había anticipado el desastre. De antemano, fortificó el complejo de edificios de la residencia británica, almacenando provisiones, municiones y reuniendo a todos los europeos y cipayos leales. Cuando la rebelión estalló también en Lucknow, unas 3.000 personas, incluyendo más de 1.000 soldados británicos, quedaron sitiadas. Su enemigo era un enorme ejército de 100.000 rebeldes. Así comenzó uno de los asedios más famosos de la historia del Imperio Británico. El asedio de Lucknow duró casi 5 meses, de julio a noviembre de 1857. Las condiciones eran terribles, no mejores que en Kanpur. Bombardeos constantes, salidas, guerra de minas, con los rebeldes intentando cavar túneles bajo los muros. Enfermedades, hambre, escasez de medicamentos. El propio Sir Henry Lawrence fue herido de muerte en los primeros días del asedio. Pero, a diferencia de Kanpur, los defensores de Lucknow no se rindieron. Lucharon por cada centímetro de terreno. La historia del asedio está llena de leyendas y episodios heroicos. De las mujeres que cuidaban a los heridos bajo el fuego, de los cipayos leales que luchaban codo con los británicos, de la joven escocesa Jessie Brown,
quien supuestamente en su delirio escuchó el sonido de las gaitas que anunciaban la llegada de ayuda. A finales de septiembre, un primer intento de levantar el sitio tuvo un éxito parcial. Un pequeño destacamento bajo el mando de los generales Havelock y Outram se abrió paso luchando hasta la residencia. Pero sus fuerzas eran demasiado escasas para evacuar a los sitiados. Solo se sumaron a las filas de los defensores y el asedio continuó. La liberación definitiva llegó solo a mediados de noviembre, cuando un gran ejército al mando del nuevo comandante en jefe, Sir Colin Campbell, se acercó a la ciudad. Tras feroces combates casa por casa, los sitiados fueron finalmente evacuados. La épica defensa de la residencia en Lucknow se convirtió para los británicos en un símbolo de resistencia, valor y espíritu imperial, una especie de antídoto contra la vergüenza y el horror de Kanpur. Estas dos ciudades tan cercanas entre sí quedaron para siempre en la memoria como los dos polos de la gran rebelión, el polo de la crueldad inimaginable y el polo de la resistencia heroica. Todo gran evento histórico no es solo el movimiento de masas, sino también el escenario en el que se manifiestan personalidades excepcionales. La rebelión de 1857 sacó a la luz toda una pléyade de figuras brillantes, contradictorias y, en ocasiones, aterradoras tanto del lado de los rebeldes como del de los británicos. Sus destinos, su valentía, su crueldad y su tragedia conforman el tejido vivo de esta guerra. Del lado de los rebeldes, el símbolo de la resistencia fue Lakshmi Bai, la Rani de Jhansi. Si la rebelión tuvo su Juana de Arco, fue sin duda ella. Joven viuda despojada de su principado por los británicos, no se resignó a la humillación. Cuando la rebelión llegó a Jhansi, lideró la defensa de su ciudad. Vestida con ropas de hombre, dirigió personalmente a las tropas, luchando en las murallas de la fortaleza. Las leyendas cuentan cómo, con su hijo adoptivo atado a la espalda, escapó a caballo de la ciudad sitiada. Se unió a otro líder rebelde, Tantia Tope, y continuó luchando. Su valentía despertaba la admiración incluso de sus enemigos. El general británico Hugh Rose, que comandaba el ejército que finalmente la derrotó, la describió como la mejor y más valiente de todos los líderes rebeldes. Murió en combate cerca de Gwalior en junio de 1858. Convirtiéndose en un símbolo inmortal de la resistencia india y del coraje femenino. Tantia Tope, cuyo verdadero nombre era Ramchandra Panduranga, fue compañero de Nana Sahib y el más brillante estratega de los rebeldes. A diferencia de muchos otros, no era un aristócrata de nacimiento, pero poseía un talento natural para la guerra de guerrillas. Tras la caída de Kanpur, no se rindió. Con un destacamento pequeño pero móvil, continuó la guerra durante casi 2 años más, escapando constantemente de las columnas británicas, lanzando ataques sorpresa y desapareciendo en las junglas de la India central. Se convirtió en una verdadera pesadilla para los británicos, que se vieron obligados a mantener enormes fuerzas contra él. Finalmente fue traicionado por uno de sus compañeros, capturado y ahorcado en abril de 1859. Su perseverancia y genio táctico lo convirtieron en una leyenda. Kunwar Singh, el león de Bihar, un ejemplo asombroso de espíritu indomable. Tenía casi 80 años cuando comenzó la rebelión. Este anciano aristócrata Rajput, arruinado por los británicos, lideró el motín en su Bihar natal. A pesar de su edad y su delicada salud, demostró ser un talentoso jefe militar. Obtuvo victorias sobre las tropas británicas empleando tácticas hábiles. Incluso después de recibir una herida mortal en el brazo, cuenta la leyenda que él mismo se lo amputó con su sable para evitar la gangrena y continuó al mando. Murió a causa de sus heridas en su finca ancestral, sin haberse sometido jamás al enemigo. Del lado británico, los salvadores del imperio fueron John Nicholson, quizás la figura más formidable y controvertida del bando británico. Oficial del ejército del Punjab, era un hombre de increíble valentía,
energía y absoluta crueldad. No conocía el miedo ni la compasión. Sus propios soldados lo temían y lo idolatraban. En el Punjab incluso surgió un culto a Nikal Sain, donde era venerado como una deidad. Al enterarse del motín, se dirigió a Delhi con una columna de castigo. En el camino ahorcó y fusiló sin juicio a cualquiera que sospechara de traición. Su lema era inspirar terror. Fue él quien lideró la columna de asalto que tomó la puerta de Cachemira en Delhi. Durante el asalto fue herido de muerte. Mientras agonizaba, exigió la ejecución de todos los rebeldes. Para los británicos fue un héroe, el salvador de Delhi. Para los indios un verdugo cruel, los hermanos Lawrence, Henry y John. Ellos representaban dos enfoques diferentes para gobernar la India. Henry Lawrence, comisionado jefe en Awadh, era un representante de la escuela paternalista. Sentía simpatía por los indios, respetaba sus tradiciones y creía que los británicos debían gobernar como padres solícitos. Fue su previsión la que permitió organizar la defensa de la residencia en Lucknow, donde murió. Su hermano John Lawrence, comisionado en el Punjab, era un administrador mucho más duro y pragmático. Desconfiaba de la aristocracia india y creía que se debía gobernar con mano firme. Fue gracias a sus acciones decididas que el Punjab, una región clave, permaneció leal. Desarmó a los regimientos de cipayos sospechosos y organizó las columnas volantes que sofocaron los motines en su origen. Fue del Punjab de donde provinieron las tropas, incluyendo sikhs y pastunes, hostiles a los cipayos de Awadh, que finalmente tomaron Delhi. William Hudson, comandante de un regimiento de caballería irregular, el Hudson's Horse, fue a la vez un valiente explorador y un asesino a sangre fría. Tras la caída de Delhi, fue él quien capturó al emperador Bahadur Shah y al día siguiente arrestó a 3 príncipes mogoles. Desarmados, los llevó fuera de la ciudad y los fusiló personalmente con su revólver. Justificó su acto diciendo que la multitud podría haberlos rescatado. Pero para muchos, fue simplemente un asesinato a sangre fría que manchó el honor del ejército británico. Estas y muchas otras personalidades, con sus virtudes y sus vicios, transformaron la rebelión de 1857 de un simple conflicto militar en un drama épico de pasiones humanas, donde las líneas entre héroe y villano, mártir y verdugo, a menudo se desdibujaban en el humo y la sangre. Las noticias del motín en Meerut, la masacre en Delhi y los horrores de Kanpur llegaron a Gran Bretaña con retraso, pero tuvieron el efecto de una bomba. La incredulidad inicial dio paso a la conmoción y luego a una furia generalizada y sed de venganza. Los periódicos estaban llenos de relatos desgarradores y a menudo exagerados de las atrocidades de los rebeldes, especialmente contra mujeres y niños. La opinión pública exigía una cosa: sangre, y el imperio estaba listo para responder. La respuesta de Gran Bretaña fue lenta pero inexorable, como el movimiento de un glaciar. Decenas de miles de soldados fueron enviados a la India desde la metrópoli, desde Crimea, desde Persia, pero mientras estaban en camino, el destino de la India se decidía con las fuerzas que ya estaban en el lugar. Y la principal fuerza de ataque fueron las tropas reunidas en el Punjab por John Lawrence. El principal objetivo de los británicos era Delhi. Entendían que mientras la ciudad estuviera en manos de los rebeldes, la rebelión continuaría. A principios de junio, un pequeño ejército británico llegó a Delhi y tomó posiciones en una cresta al norte de la ciudad. Comenzó un asedio que duró 3 meses. Fue un asedio extraño. Un ejército pequeño sitiaba una ciudad enorme que contenía fuerzas enemigas decenas de veces superiores. Los británicos en la cresta sufrían por el calor, el cólera y los constantes ataques de los rebeldes. Pero resistieron. Mientras tanto, en la ciudad reinaba el caos.
Los cipayos, sin un mando unificado ni una estrategia, lanzaban ataques dispersos y mal organizados. El emperador era impotente y los príncipes se dedicaban al saqueo. A principios de septiembre llegaron refuerzos y artillería de asedio pesada a los británicos. John Nicholson asumió el mando. Se elaboró un plan de asalto. Después de una semana de bombardeo incesante que abrió brechas en las murallas, el 14 de septiembre de 1857, las tropas británicas lanzaron el ataque. El asalto fue sangriento. Los rebeldes lucharon desesperadamente por cada calle, por cada casa. John Nicholson fue herido de muerte, pero después de una semana de feroces combates callejeros, la ciudad cayó. Y entonces comenzó la represalia. Delhi fue entregada al saqueo. Los soldados británicos, sikhs, gurkhas, mataban indiscriminadamente. Miles de civiles fueron masacrados. La ciudad, que había sido la capital cultural de la India, fue reducida a ruinas. Manuscritos preciosos de las bibliotecas fueron quemados, mezquitas y palacios profanados. Bahadur Shah fue arrestado. Sus hijos fueron ejecutados por William Hudson. Así terminaron 800 años de historia de gobierno musulmán en Delhi. Tras la caída de Delhi, las columnas punitivas británicas se movieron por el valle del Ganges, restaurando el orden. Este período pasó a la historia con el siniestro nombre de Viento del Diablo. Los británicos se vengaron con una crueldad fría y metódica. Se establecieron comisiones especiales que dictaban sentencias de muerte por miles, a menudo sin ninguna prueba. Las aldeas que se creía que habían ayudado a los rebeldes fueron quemadas hasta los cimientos. Decenas de prisioneros eran colgados a lo largo de los caminos. Una ejecución particularmente popular, diseñada para inspirar terror religioso, consistía en atar a los rebeldes condenados, tanto hindúes como musulmanes, a la boca de los cañones y hacerlos pedazos con un disparo. Esta ejecución bárbara, según los británicos, no solo aseguraba una muerte atroz, sino que también privaba a la persona de un entierro adecuado, lo que, según las creencias indias, condenaba su alma a vagar eternamente. A los musulmanes, para humillarlos especialmente, a veces los cocían en pieles de cerdo antes de la ejecución. A los hindúes los obligaban a comer carne de vaca. El objetivo no era solo matar el cuerpo, sino también destruir el alma del enemigo. A mediados de 1858, los principales centros de la rebelión habían sido sofocados. Lucknow fue reconquistada. Kanpur fue tomada. Jhansi cayó tras una heroica defensa. Pero focos aislados de resistencia como los destacamentos de Tantia Tope continuaron la lucha hasta 1859. Sin embargo, el resultado de la guerra ya estaba decidido. La rebelión fue ahogada en sangre. El número exacto de víctimas sigue siendo desconocido hasta hoy, pero se cuenta por cientos de miles, si no millones, la mayoría de los cuales eran civiles. La gran rebelión de 1857 fracasó. Estaba condenada desde el principio. Los rebeldes carecían de un liderazgo unificado, un objetivo común y una estrategia. Hindúes y musulmanes lucharon juntos, pero sus ideales para el futuro de la India eran diferentes. La rebelión no se extendió por todo el país. El sur de la India, Bengala y, lo más importante, el Punjab, se mantuvieron al margen o incluso ayudaron activamente a los británicos. Los rebeldes no tenían los recursos ni la tecnología para hacer frente al poder del Imperio británico. Pero aunque la rebelión fue sofocada, cambió la India para siempre. Fue el toque de difuntos para la honorable Compañía de las Indias Orientales. El gobierno británico, conmocionado por la magnitud de los acontecimientos, llegó a la conclusión de que un puñado de accionistas no podía gobernar todo un imperio.
1858. El Parlamento británico aprobó la ley para el mejor gobierno de la India. Todo el poder de la compañía, sus territorios y ejércitos pasaron directamente a la administración de la corona británica. La era del gobierno de la compañía había terminado. Comenzó la era del Raj británico. La reina Victoria emitió una famosa proclamación en la que prometía respetar los derechos, las costumbres y la religión de los indios. Garantizó la amnistía a todos los rebeldes, excepto a aquellos directamente culpables de asesinar a ciudadanos británicos. Se detuvieron las anexiones de principados, pero esto fue solo un cambio de fachada. La naturaleza fundamentalmente explotadora del dominio colonial no cambió. Lo que cambió fue la actitud. El abismo de incomprensión entre británicos e indios, que ya existía, se convirtió en un abismo de odio y desconfianza mutuos. La antigua forma de interacción relativamente fácil pasó a la historia. Los británicos se encerraron definitivamente en sus clubes y acuartelamientos, creando un sistema de apartheid social. Cada indio era ahora un rebelde en potencia. El ejército fue completamente reorganizado. El número de soldados británicos se incrementó y el de indios se redujo. La artillería fue puesta completamente en manos británicas. Se introdujo una política de divide y vencerás. En los regimientos se mezclaban deliberadamente representantes de diferentes castas, religiones y pueblos, como sikhs, gurkhas y pastunes, para evitar la posibilidad de una nueva conspiración unificada. Pero el legado más importante de la rebelión de 1857 es el nacimiento del nacionalismo indio. Aunque el motín fue en gran medida un intento feudal y reaccionario de restaurar el antiguo orden, su memoria se convirtió en una fuente de inspiración para las futuras generaciones de luchadores por la libertad. Mangal Pandey, Lakshmibai, Tantia Tope se convirtieron en héroes nacionales. La lucha común contra un enemigo extranjero, a pesar de todas las contradicciones internas, sentó las primeras piedras en los cimientos de una nación india unificada. La sangre derramada en 1857 se convirtió en la semilla de la que, 90 años después, crecería el árbol de la independencia de la India. Así termina esta historia, la historia de cómo un rumor sobre cartuchos engrasados condujo a una masacre sangrienta, enterró un imperio y dio a luz a otro. Es un recordatorio eterno de que los imperios construidos sobre la arrogancia y la incomprensión se asientan sobre cimientos frágiles. Tarde o temprano, esos cimientos se resquebrajan, y entonces hasta la chispa más insignificante puede provocar un incendio que cambie el mundo. Gracias por habernos acompañado en este largo viaje a través de las páginas de uno de los capítulos más dramáticos de la historia mundial. Si les ha gustado este relato, suscríbanse a nuestro canal, denle a me gusta y compartan su opinión en los comentarios. Nos esperan muchas más historias por contar. Hasta la próxima.